Capítulo 1. La fuerza invisible del pensamiento positivo. El ser humano siempre ha buscado herramientas para mejorar su vida, alcanzar el éxito y superar las adversidades. Algunos las encuentran en el esfuerzo físico, otros en la disciplina, y muchos más en el conocimiento técnico. Sin embargo, existe una fuerza silenciosa, intangible pero poderosa, que a menudo se pasa por alto: el pensamiento positivo. Esta fuerza no se puede ver ni tocar, pero sus efectos se reflejan en la manera en que actuamos, en las decisiones que tomamos y en los resultados que logramos. El pensamiento positivo no significa ignorar los problemas o fingir que todo va bien cuando no es así. No se trata de vivir en un mundo de fantasía ni de negar la realidad. Al contrario, consiste en entrenar la mente para enfocarse en lo que se puede lograr, en las soluciones en lugar de los obstáculos, y en la esperanza en lugar de la desesperación. Es una manera de orientar la mente hacia una visión más constructiva de la vida, incluso en medio de la dificultad. Imagina por un momento dos personas enfrentando la misma situación desafiante. Una de ellas se centra en lo malo, en lo que no puede hacer y en lo difícil que será salir adelante. La otra, aunque reconoce las dificultades, dirige su atención a las oportunidades, a lo que sí puede controlar y a las posibilidades de crecimiento que se abren en medio de la tormenta. ¿Cuál de las dos crees que tendrá más probabilidades de encontrar una salida favorable? La respuesta es evidente. La mente positiva abre caminos donde antes solo había muros. La ciencia moderna ha confirmado este principio. Estudios en psicología han demostrado que las personas con una mentalidad positiva tienen mayor capacidad de resiliencia, experimentan menos estrés y logran mejores resultados tanto en su vida personal como profesional. El pensamiento positivo no es magia, pero su impacto en la química del cerebro, en la motivación y en la percepción de la realidad es tan poderoso que parece mágico. Un detalle esencial es entender que la mente tiende a multiplicar aquello en lo que se concentra. Si te concentras constantemente en el miedo, en la duda y en la inseguridad, eso crecerá en tu interior hasta dominarte. Por el contrario, si cultivas pensamientos de confianza, esperanza y determinación, tu mente generará más de lo mismo y tu vida se moverá en esa dirección. Somos, en gran medida, el resultado de lo que pensamos día tras día. El pensamiento positivo actúa como un lente a través del cual vemos la vida. Dos personas pueden mirar la misma escena y percibirla de manera completamente distinta. Donde una ve fracaso, la otra ve aprendizaje. Donde una percibe un obstáculo insuperable, la otra observa una oportunidad para fortalecerse. Ese cambio de percepción no depende de la realidad externa, sino del filtro mental con el que cada individuo observa el mundo. Un ejemplo claro se encuentra en las historias de grandes inventores, líderes y emprendedores que, a pesar de las múltiples derrotas, siguieron creyendo en la posibilidad de alcanzar su meta. Thomas Edison, antes de dar con la fórmula adecuada de la bombilla eléctrica, acumuló miles de intentos fallidos. Cualquier persona con una mentalidad negativa habría renunciado después de los primeros tropiezos. Sin embargo, Edison interpretaba cada intento no como un fracaso, sino como un paso más hacia el éxito. Esa interpretación positiva lo mantuvo en movimiento hasta que lo imposible se hizo posible. El pensamiento positivo no solo tiene efectos en la vida externa, sino también en la interna. Nuestro cuerpo responde a lo que nuestra mente sostiene. Una actitud positiva fortalece el sistema inmunológico, regula mejor las hormonas y reduce el impacto del estrés. Por eso, no es exagerado decir que pensar en positivo puede alargar y mejorar la calidad de vida. La relación entre mente y cuerpo es profunda, y lo que pensamos se convierte en mensajes constantes para nuestro organismo. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿cómo se cultiva esta forma de pensar? ¿Acaso es suficiente con repetir frases bonitas o leer libros de motivación? La respuesta es que el pensamiento positivo es un hábito, y como todo hábito requiere práctica, disciplina y constancia. Es necesario aprender a vigilar los pensamientos, a reconocer cuando la mente cae en patrones de negatividad y a redirigirla hacia un enfoque más constructivo. No se trata de negar el problema, sino de decidir qué actitud adoptamos frente a él. Este primer capítulo busca mostrarte que el pensamiento positivo no es un simple accesorio, sino un motor de transformación personal. La manera en que piensas hoy determina el tipo de vida que construirás mañana. Si tu mente se enfoca en la esperanza, en la confianza y en la acción,
cada obstáculo se convertirá en un peldaño para crecer. Si tu mente se enfoca en la duda y el miedo, incluso las oportunidades más claras parecerán trampas imposibles. Recuerda siempre esta idea central: la realidad externa es un espejo de tu mundo interno. Lo que piensas con mayor frecuencia, eso se reflejará tarde o temprano en tu vida. El pensamiento positivo no garantiza que nunca enfrentarás problemas, pero sí asegura que tendrás la fortaleza y la claridad necesarias para superarlos. Esa es la verdadera victoria: triunfar primero en la mente, para luego triunfar en la vida. Capítulo 2. La mente como creadora de realidades. El universo interior de cada persona es como un taller secreto en el que se construyen los cimientos de la vida exterior. Antes de que exista cualquier logro, cualquier proyecto o cualquier transformación, primero existe una idea en la mente. Cada invento, cada empresa y cada meta alcanzada comenzó como un pensamiento. Esto nos lleva a una verdad fundamental: la mente es una creadora de realidades, y el tipo de pensamientos que cultivamos determina la calidad de aquello que manifestamos en nuestra vida. Cuando hablamos del poder del pensamiento positivo, no nos referimos a un optimismo ingenuo, sino al acto consciente de elegir qué semillas sembramos en el terreno fértil de nuestra mente. Si sembramos semillas de miedo, de derrota y de desesperanza, crecerán frutos amargos. Pero si elegimos sembrar confianza, visión y entusiasmo, los resultados serán completamente diferentes. La mente, al igual que un campo, no discrimina, hará germinar lo que decidas plantar. Los grandes maestros de la historia siempre han señalado esta verdad. Filósofos, líderes espirituales y pensadores coinciden en que somos lo que pensamos. Esta frase, repetida a lo largo de los siglos, resume el principio de la creación mental. No es suficiente con desear un cambio en la vida, es necesario dirigir el pensamiento hacia aquello que queremos construir, porque lo que sostienes con fuerza en tu interior terminará expresándose en el exterior. Una persona que se repite constantemente frases de incapacidad como "no puedo", "no sirvo" o "seguro fracaso" está diseñando una realidad de derrota incluso antes de intentarlo. Su mente se convierte en su peor enemiga, bloqueando el camino y quitándole energía. En cambio, quien se repite con convicción "puedo hacerlo", "aprenderé lo necesario" y "cada paso me acerca más", está moldeando una actitud que lo impulsa hacia la acción. Esa diferencia mental se traduce en resultados concretos en la vida. Un ejemplo ilustrativo se observa en los deportistas de alto rendimiento. Antes de un partido o una competencia, muchos de ellos utilizan la visualización positiva, se imaginan ejecutando con éxito sus movimientos, sienten en su interior la victoria y programan su mente para rendir al máximo. Esta práctica no es un truco, sino una herramienta poderosa que prepara al cerebro y al cuerpo para actuar con confianza. Lo que la mente ensaya, el cuerpo lo reproduce. También en la vida cotidiana, la forma en que interpretamos los acontecimientos influye directamente en nuestra experiencia. Supongamos que pierdes una oportunidad laboral. Una mente negativa dirá: esto significa que no valgo, nunca conseguiré nada. Una mente positiva, en cambio, interpretará: quizás no era la oportunidad correcta, estoy ganando experiencia para la que sí será mía. La situación es la misma, pero la lectura mental cambia el resultado emocional, y por tanto, la disposición para seguir intentando. El pensamiento positivo, entonces, es un acto de responsabilidad personal. Es reconocer que aunque no siempre podemos controlar lo que ocurre fuera de nosotros, sí podemos elegir cómo pensamos y respondemos. Esa elección constante va construyendo nuestra realidad paso a paso. La diferencia entre quien se levanta después de una caída y quien se queda en el suelo no es la magnitud del problema, sino la calidad de los pensamientos que sostienen su espíritu. Otro aspecto esencial es la ley de la atracción mental. No en un sentido mágico, sino en un sentido práctico, atraemos hacia nuestra vida aquello que coincide con la vibración de nuestros pensamientos. Si una persona vive en un estado de queja constante, terminará atrayendo más motivos para quejarse. Si en cambio vive en gratitud y expectativa positiva, atraerá más razones para sentirse agradecida. La mente busca confirmar lo que cree, y siempre encontrará evidencias que respalden su visión, sea positiva o negativa. El pensamiento positivo también actúa como un faro que nos orienta en medio de la incertidumbre. Cuando no sabemos qué camino tomar, una mente positiva mantiene la calma,
confía en que habrá soluciones y se abre a nuevas ideas. Una mente negativa, en contraste, se paraliza, ve el futuro como una amenaza y desperdicia la energía en el miedo. De esta manera, el rumbo de la vida no lo marca tanto el exterior, sino la actitud interior con la que avanzamos. Este capítulo busca que tomes conciencia de que tu mente no es un espectador pasivo, sino el arquitecto principal de tu vida. Cada pensamiento es un ladrillo, y con ellos estás construyendo la casa en la que vivirás mañana. La pregunta es, ¿quieres levantar un edificio de duda y miedo o una fortaleza de confianza y esperanza? El poder está en ti. La mente es creadora, y el pensamiento positivo es la herramienta que la orienta hacia la victoria. Capítulo 3. Rompiendo con el ciclo de la negatividad. Muchas personas viven atrapadas en un ciclo invisible que repite una y otra vez las mismas experiencias dolorosas, dudas, miedos, quejas, derrotas. Y aunque culpan a las circunstancias externas, lo cierto es que gran parte de este ciclo comienza en su propia mente. Los pensamientos negativos, cuando se alimentan sin control, se convierten en hábitos mentales que condicionan las emociones, las decisiones, finalmente, los resultados. Comprender cómo romper ese ciclo es esencial para liberar el verdadero poder del pensamiento positivo. Un pensamiento negativo no es solo una idea pasajera, es una chispa que enciende emociones de frustración, enojo o miedo. Esa emoción, a su vez, influye en la conducta, evitamos oportunidades, desconfiamos de los demás, dudamos de nosotros mismos. El resultado final es que confirmamos nuestras peores expectativas. Así, la mente encuentra pruebas de que tenía razón al anticipar lo malo, y el ciclo se repite. Pensemos en alguien que constantemente se dice a sí mismo, siempre fracaso. Al enfrentar un nuevo proyecto, su mente ya está condicionada a esperar lo peor. Esa expectativa reduce su motivación, hace que se esfuerce menos y que abandone más rápido. Al final, el fracaso llega y confirma la creencia inicial. Pero no es la realidad la que tenía poder, sino la creencia que moldeó la conducta. Romper con este mecanismo requiere valentía y una nueva decisión mental. El ciclo de la negatividad suele nacer en experiencias pasadas. Una decepción amorosa, una traición, una pérdida o un error pueden convertirse en heridas emocionales que dejan una huella profunda. Con el tiempo, la persona comienza a generalizar, todas las relaciones son dolorosas, nadie es de fiar, nunca lograré nada. Estas frases se convierten en decretos internos que la mente repite como mantras destructivos. Pero es importante entender que el pasado no tiene por qué dictar el futuro. El pensamiento positivo es precisamente la herramienta que corta ese lazo y abre nuevas posibilidades. Una técnica fundamental para romper el ciclo es la conciencia del pensamiento. La mayoría de la gente nunca observa lo que piensa, sus ideas fluyen de manera automática, como un río descontrolado. El primer paso es detenerse y observar, ¿qué me estoy diciendo en este momento? ¿Es un pensamiento que me fortalece o que me debilita? Al identificarlo, tenemos la posibilidad de cambiarlo. La conciencia convierte lo automático en una elección. Otro recurso esencial es la sustitución de creencias. No basta con eliminar lo negativo, la mente necesita una nueva dirección. Si te descubres pensando, no puedo hacerlo, cámbialo deliberadamente por, estoy aprendiendo y cada día mejoro. Al principio puede sentirse artificial, pero con la repetición se convierte en un nuevo hábito mental. La mente es como un músculo, cuanto más se entrena en la dirección positiva, más fuerte se vuelve. El entorno también influye enormemente en el ciclo de pensamientos. Si una persona se rodea de quejas, críticas y pesimismo, su mente absorberá ese ambiente como una esponja. Por eso es vital cuidar lo que escuchamos, lo que vemos y con quien compartimos nuestro tiempo. El pensamiento positivo florece en un ambiente nutritivo, igual que una planta crece mejor con agua y sol. Seleccionar amistades que inspiran, consumir contenidos que edifican y practicar la gratitud son estrategias para debilitar la influencia del entorno negativo. No se trata de evitar toda dificultad, sino de cambiar la manera de relacionarnos con ella. Una persona negativa ve los problemas como castigos inevitables. Una persona positiva los interpreta como desafíos que fortalecen. Esa interpretación es clave para transformar la experiencia.
El mismo evento puede hundir a uno y elevar al otro, según el ciclo mental en el que se encuentre. Es importante recordar que romper con la negatividad no sucede de un día para otro. Así como los hábitos negativos se construyeron durante años, los nuevos patrones de pensamiento requieren paciencia y práctica. Habrá recaídas, momentos de duda y días en que parezca más fácil volver a lo conocido. Pero cada vez que eliges conscientemente un pensamiento positivo, debilitas un poco más el ciclo anterior y refuerzas el nuevo. La constancia es el verdadero secreto de la transformación. Un ejercicio poderoso consiste en escribir diariamente 3 cosas por las que te sientes agradecido. Al hacerlo, entrenas a tu mente a enfocarse en lo positivo, incluso en medio de circunstancias difíciles. Con el tiempo, este hábito cambia tu enfoque general de la vida. Otro ejercicio útil es detectar frases negativas y reemplazarlas con afirmaciones realistas y constructivas. Por ejemplo, en lugar de "esto es imposible", decir "aún no he encontrado la manera, pero existe una solución". La vida es demasiado corta para gastarla atrapados en pensamientos que nos debilitan. Cada día es una nueva oportunidad para elegir la dirección de tu mente. Si eliges el camino del positivismo consciente, poco a poco romperás las cadenas invisibles que te mantienen limitado. Ese cambio interno, aunque silencioso, terminará reflejándose en todas las áreas de tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu salud y en tu manera de enfrentar la adversidad. Romper el ciclo de la negatividad es como abrir una ventana en una habitación oscura. La luz siempre estuvo disponible, pero era necesario apartar la cortina. De la misma manera, la posibilidad de vivir con esperanza, confianza y alegría siempre ha estado en ti. El pensamiento positivo es la mano que corre esa cortina y permite que la luz entre. Una vez que lo experimentas, nunca querrás volver a vivir en la sombra. Capítulo 4. El poder transformador de la autosugestión. El pensamiento positivo no es solo una idea abstracta o un deseo que se queda flotando en la mente, es una práctica que se fortalece cuando aprendemos a dirigir conscientemente las palabras que nos decimos a nosotros mismos. Este proceso tiene un nombre: autosugestión. Se trata de un mecanismo mental mediante el cual influimos en nuestra propia conciencia a través de mensajes repetidos, frases que penetran poco a poco en el subconsciente hasta convertirse en creencias firmes. A lo largo de la historia, filósofos y científicos han hablado del poder de la autosugestión. Napoleón Hill, en su famoso libro Piense y hágase rico, afirmaba que el subconsciente actúa como un jardín fértil en el que germinan las semillas que sembramos mediante palabras y pensamientos. Lo fascinante es que la mente no diferencia con claridad entre lo que es real y lo que se repite de manera constante. Si te dices todos los días que eres capaz, tu subconsciente empezará a aceptarlo como una verdad. Si, por el contrario, repites que no vales nada, tu mente lo creerá y actuará en consecuencia. La autosugestión funciona porque el cerebro tiene una capacidad limitada para cuestionar aquello que escucha de manera repetida y emocionalmente cargada. Este mecanismo, que puede esclavizarnos si lo usamos de manera negativa, también puede liberarnos cuando lo aplicamos con intención positiva. No se trata de engañarse a sí mismo, sino de reprogramar patrones mentales que quizás fueron aprendidos en la infancia, reforzados por experiencias pasadas o instalados por voces externas. Imaginemos a alguien que creció escuchando frases como "eres torpe", "no sirves para nada" o "nunca tendrás éxito". Esas palabras, repetidas una y otra vez, se convirtieron en semillas que germinaron en forma de inseguridad y miedo. Ahora bien, esa persona puede decidir conscientemente sembrar nuevas semillas: soy valioso, tengo talentos que puedo desarrollar, cada día me acerco más a mis metas. Con el tiempo, estas nuevas frases desplazarán a las antiguas y construirán un nuevo sistema de creencias. El poder de la autosugestión es tan grande que ha sido utilizado en múltiples campos. En la medicina, por ejemplo, se reconoce el efecto placebo: pacientes que mejoran su salud simplemente porque creen que están recibiendo un tratamiento, aunque en realidad no sea así. Lo que cura en muchos casos no es el medicamento, sino la creencia. Este fenómeno demuestra hasta qué punto la mente puede influir en el cuerpo. En el ámbito deportivo, la autosugestión es una herramienta indispensable. Muchos atletas repiten frases antes de competir: soy rápido, tengo fuerza, puedo lograrlo.
Estas afirmaciones refuerzan la confianza y predisponen al cuerpo a rendir al máximo. El mismo principio puede aplicarse en cualquier área de la vida, en los estudios, en el trabajo, en las relaciones personales. Todo comienza con la manera en que nos hablamos a nosotros mismos. Ahora bien, ¿cómo aplicar la autosugestión de manera práctica? El primer paso es elegir frases claras, positivas y en tiempo presente. No sirve decir, algún día seré exitoso. La mente necesita un mensaje directo, soy capaz de alcanzar el éxito, mi vida se transforma cada día, tengo la fuerza para superar cualquier desafío. Estas frases deben repetirse con regularidad, preferiblemente en voz alta, con convicción y acompañadas de una emoción genuina. El segundo paso es la constancia. No basta con repetir una afirmación de vez en cuando. La mente se reprograma con la repetición diaria, como el agua que cae gota a gota hasta perforar la roca. La autosugestión se convierte en un hábito que, con el tiempo, transforma la manera de pensar de forma automática. Lo que al principio parece un esfuerzo consciente, más tarde se vuelve natural. El tercer paso es la visualización. Las palabras tienen un poder enorme, pero se multiplican cuando van acompañadas de imágenes mentales. Al repetir soy una persona segura y confiada, resulta aún más poderoso imaginarse caminando con firmeza, hablando con claridad y transmitiendo confianza a los demás. La mente subconsciente trabaja mejor cuando combina lenguaje verbal con imágenes claras y emocionales. Es importante aclarar que la autosugestión no elimina la necesidad de la acción. Repetir afirmaciones positivas no sustituye el esfuerzo ni la disciplina. Sin embargo, actúa como combustible interno que impulsa a la persona a actuar con más determinación. Alguien que se repite "puedo aprender" tendrá más disposición a estudiar, a practicar y a insistir, lo que inevitablemente lo acercará a sus metas. También conviene estar atentos a la autosugestión negativa, que a menudo pasa desapercibida. Cuando alguien dice, soy un desastre, siempre me va mal, nunca cambiaré, está usando el mismo mecanismo en su contra. La diferencia está en que esas frases lo encadenan en lugar de liberarlo. Por eso, cultivar una actitud vigilante y elegir conscientemente nuestras palabras es esencial. Cada declaración que hacemos sobre nosotros mismos es como un decreto que moldea nuestra realidad. Al aplicar la autosugestión de manera positiva, los cambios empiezan a notarse poco a poco. Primero se transforman las emociones, la persona se siente más animada, más confiada. Luego cambia la conducta, actúa con más decisión, se atreve a probar cosas nuevas. Finalmente, llegan los resultados externos, nuevas oportunidades, relaciones más sanas, metas alcanzadas. Este proceso confirma que la realidad se moldea desde adentro hacia afuera. El pensamiento positivo encuentra en la autosugestión una herramienta práctica y concreta para materializarse. No es solo una teoría inspiradora, sino un método que cualquiera puede aplicar en su vida. Cada vez que eliges repetirte una frase de confianza en lugar de una de derrota, estás dando un paso hacia la construcción de un nuevo yo. La clave está en la repetición, la emoción y la convicción. Recuerda, tu mente escucha cada palabra que pronuncias y tu subconsciente obedece sin cuestionar. Siembra frases de victoria y cosecharás logros. Alimenta tu interior con afirmaciones de esperanza y verás cómo tu vida se llena de nuevas oportunidades. La autosugestión no es un truco pasajero, es una disciplina mental que transforma la manera en que piensas, sientes y actúas. Al dominarla, descubres que el pensamiento positivo no es solo un ideal, sino una fuerza práctica que siempre triunfa. Capítulo 5. La actitud como llave del éxito. El pensamiento positivo no se limita a ser una herramienta interna que modifica nuestra percepción de la vida. Cuando se cultiva de manera constante, se convierte en algo mucho más visible y poderoso, en una actitud. La actitud es la forma en que proyectamos hacia afuera lo que llevamos dentro, es el lenguaje silencioso que habla incluso antes de que abramos la boca. Y, sin duda, es uno de los factores decisivos que determinan nuestras oportunidades, nuestras relaciones y nuestro destino. Hay quienes poseen grandes talentos, conocimientos y recursos, pero su actitud negativa les cierra puertas. Del mismo modo, existen personas que quizás no tienen todas las ventajas externas, pero que gracias a su actitud positiva conquistan espacios, generan confianza y atraen colaboraciones.
La actitud no es un detalle secundario, es la llave que abre o cierra las puertas de la vida. Una actitud positiva nace de la convicción interior de que siempre es posible aprender, crecer y mejorar. No significa ignorar las dificultades, sino enfrentarlas con la seguridad de que hay una salida. Es la disposición de levantarse después de cada caída, de sonreír en medio de los desafíos y de mantener la calma cuando otros se rinden al pánico. Esa actitud no solo transforma la experiencia personal, sino que también influye en quienes nos rodean. Pensemos en una situación cotidiana, un equipo de trabajo enfrenta un proyecto complicado, con plazos cortos y recursos limitados. Entre ellos hay una persona que transmite quejas, desánimo y pesimismo. Esa energía se propaga y debilita al grupo entero. En contraste, otra persona, con la misma carga de trabajo, elige transmitir ánimo, confianza y determinación. Esa energía también se contagia, pero en un sentido constructivo. La diferencia radica en la actitud con la que cada uno enfrenta la misma realidad. La ciencia del comportamiento ha demostrado que las emociones son contagiosas. Nuestro cerebro, a través de las llamadas neuronas espejo, imita las emociones y posturas de quienes nos rodean. Por eso, la actitud de una sola persona puede elevar o arrastrar a un grupo completo. Una actitud positiva no solo beneficia al que la adopta, sino que se convierte en un regalo para su entorno. La actitud también define la manera en que enfrentamos el fracaso. Para muchos, un fracaso es un punto final. Para quien tiene una mentalidad positiva, el fracaso es solo un punto y seguido, un paso más en el camino hacia la meta. Esa interpretación es crucial. La historia está llena de ejemplos de personas que alcanzaron grandes logros porque su actitud les permitió insistir cuando otros ya habían renunciado. Un ejemplo inspirador es el de Walt Disney. Antes de construir su imperio creativo, fue rechazado en múltiples ocasiones, incluso llegó a la bancarrota. Sin embargo, su actitud positiva lo mantenía firme en su visión. Mientras otros solo veían obstáculos, él veía oportunidades de aprendizaje y mejora. Esa disposición a no rendirse se convirtió en la semilla de un legado que hoy sigue inspirando al mundo entero. El pensamiento positivo se convierte en actitud cuando se manifiesta en la forma de hablar, en el lenguaje corporal y en la manera de reaccionar ante los eventos. Una persona con actitud positiva transmite seguridad, esperanza y apertura. Su postura corporal es más erguida, su voz es más clara y su mirada refleja confianza. Estos detalles, aunque pequeños, marcan la diferencia en la forma en que los demás perciben a esa persona. Adoptar una actitud positiva no es cuestión de fingir alegría todo el tiempo. Nadie está exento de días difíciles, de emociones de tristeza o de momentos de cansancio. Lo que distingue a quien vive con una actitud positiva es la capacidad de no quedarse atrapado en esos estados. Reconoce la emoción, la acepta y luego decide volver a enfocarse en lo constructivo. Esa capacidad de recuperación es lo que realmente define una actitud ganadora. ¿Cómo se puede cultivar una actitud positiva de manera práctica? Primero, mediante la gratitud. Quien agradece diariamente entrena su mente para enfocarse en lo que sí funciona, en lo que sí tiene, en lo que sí ha avanzado. Esa perspectiva genera un estado emocional más abierto y receptivo. Segundo, mediante la autoobservación. Al notar que estás cayendo en quejas o críticas destructivas, puedes redirigir tu atención hacia una interpretación más útil. Y tercero, mediante la acción. Una actitud positiva se refuerza cuando tomamos pasos concretos, aunque sean pequeños, que nos acercan a nuestras metas. Otro aspecto fundamental es comprender que la actitud también moldea nuestra resiliencia. Las personas con actitud positiva no son las que nunca sufren, sino las que logran encontrar sentido incluso en el sufrimiento. Viktor Frankl, sobreviviente de campos de concentración nazis, escribió que al hombre se le puede arrebatar todo menos la última de sus libertades, elegir la actitud con la que enfrenta cualquier circunstancia. Su testimonio es una prueba de que, incluso en los escenarios más oscuros, una actitud positiva es capaz de sostener la esperanza y abrir horizontes. La vida nos pondrá a prueba una y otra vez. Habrá proyectos que no salgan como esperamos, relaciones que se rompan y oportunidades que se pierdan. No siempre podremos elegir lo que sucede, pero siempre podremos elegir la actitud con la que respondemos. Esa elección determinará si nos convertimos en víctimas de las circunstancias o en protagonistas de nuestra propia historia.
Este capítulo nos recuerda que el pensamiento positivo alcanza su máximo poder cuando se convierte en actitud visible, coherente y contagiosa. No es un adorno, no es un gesto superficial, es la llave del éxito. La actitud positiva abre puertas, genera confianza, fortalece relaciones y multiplica oportunidades. Es la manera en que el mundo percibe la fuerza interior que cultivamos día a día. En resumen, tu actitud es tu carta de presentación más poderosa. Antes de que hables, antes de que muestres tus logros, tu actitud ya ha hablado por ti. Haz de ella un reflejo de tu pensamiento positivo y descubrirás que incluso en los caminos más difíciles, siempre habrá una puerta dispuesta a abrirse para ti. Capítulo 6. Reprogramar la mente para el éxito. El pensamiento positivo no es un simple acto de buena voluntad, sino un proceso de entrenamiento mental que, con disciplina, puede transformar profundamente la vida de una persona. Así como un atleta entrena su cuerpo con repeticiones constantes, la mente también necesita ser entrenada para superar patrones limitantes y orientarse hacia una visión constructiva y poderosa de la realidad. Reprogramar la mente significa tomar el control consciente de aquello que pensamos cada día y sustituir los hábitos negativos por pensamientos que nos impulsen hacia el éxito. Durante años, muchos de nosotros hemos alimentado pensamientos que sabotean nuestras oportunidades, frases como "no soy capaz", "eso es demasiado difícil", "otros tienen suerte, yo no". Estas ideas, repetidas una y otra vez, se convierten en creencias profundas que moldean la manera en que actuamos. Reprogramar la mente consiste en cuestionar esas creencias, desmontarlas y reemplazarlas por convicciones que fortalezcan. Es como cambiar el software de un ordenador. Si el programa está lleno de errores, la máquina no funciona, pero si instalamos un nuevo sistema, el rendimiento cambia por completo. La neurociencia ha demostrado que el cerebro es plástico, es decir, tiene la capacidad de cambiar sus conexiones neuronales en función de lo que pensamos, aprendemos y practicamos. Este fenómeno se conoce como neuroplasticidad. Cada vez que repites un pensamiento positivo y lo acompañas de una acción coherente, estás creando nuevas conexiones en tu cerebro. Con el tiempo, esas conexiones se fortalecen y se convierten en autopistas neuronales que hacen que el pensamiento positivo se vuelva automático. Reprogramar la mente requiere 3 pasos fundamentales: conciencia, sustitución y repetición. La conciencia significa observar los pensamientos que surgen de manera automática. Es imposible cambiar lo que no se reconoce. Una vez que detectamos un pensamiento negativo, entramos en la etapa de sustitución, cambiarlo por una afirmación positiva, realista y fortalecedora. Finalmente, la repetición hace que esa nueva idea se arraigue en el subconsciente hasta convertirse en una creencia sólida. Un ejemplo práctico sería el siguiente: imagina que antes de una entrevista de trabajo piensas, "seguro voy a fallar, no soy lo suficientemente bueno". Ese pensamiento genera ansiedad y reduce tu confianza. Si aplicas la reprogramación, lo identificas y lo sustituyes por "tengo habilidades valiosas que mostrar, merezco esta oportunidad y daré lo mejor de mí". Si repites esta nueva frase en cada ocasión similar, con el tiempo tu mente la adoptará como verdad y tu actitud cambiará por completo. La visualización es otra herramienta poderosa dentro del proceso de reprogramación. Consiste en imaginar vívidamente los resultados que deseas, como si ya los hubieras alcanzado. Al hacerlo, tu mente empieza a familiarizarse con esa experiencia y a considerarla posible. Los grandes atletas, empresarios y líderes utilizan la visualización para preparar su mente antes de enfrentarse a grandes retos. Lo que ensayas en tu mente, tu cuerpo y tus emociones lo interpretan como real, y eso te da ventaja en el momento de la acción. También es fundamental el lenguaje que utilizamos en la vida diaria. Muchas personas no son conscientes de que, al hablar, están reforzando su programación negativa. Expresiones como "no puedo", "siempre me pasa lo mismo", "qué mala suerte tengo" son decretos que condicionan la mente. Cambiar el lenguaje a frases más constructivas, como "voy a intentarlo", "cada día aprendo algo nuevo", "tengo la capacidad de mejorar", reprograma lentamente el subconsciente. El entorno, una vez más, juega un papel crucial. No podemos pretender tener una mente reprogramada para el éxito si nos rodeamos constantemente de personas que siembran miedo, crítica y pesimismo. Así como el cuerpo se intoxica con una dieta insana, la mente se intoxica con un ambiente negativo.
Por eso, es recomendable rodearse de personas inspiradoras, leer libros que fortalezcan, escuchar contenidos que edifiquen y dedicar tiempo a actividades que nutran la mente. Reprogramar la mente también implica practicar la gratitud y el enfoque en soluciones. Cuando agradeces lo que ya tienes, tu mente se acostumbra a ver la abundancia en lugar de la carencia. Cuando te concentras en soluciones en lugar de problemas, entrenas tu cerebro a actuar en lugar de quedarse paralizado. Estos hábitos refuerzan los circuitos positivos y debilitan los negativos. Un aspecto importante de la reprogramación es la paciencia. La mente no cambia de un día para otro. Así como no puedes aprender un idioma en una sola noche, tampoco puedes esperar que tu mente abandone años de patrones negativos de inmediato. La constancia es la clave. Cada día que eliges un pensamiento positivo en lugar de uno negativo, estás reprogramando tu mente. Aunque los cambios al principio parezcan pequeños, con el tiempo se vuelven gigantescos. El proceso de reprogramación mental no solo transforma tu manera de pensar, sino también tu manera de sentir y actuar. Con el tiempo, notarás que reaccionas con más calma ante los problemas, que te atreves a tomar decisiones más arriesgadas y que confías más en tus capacidades. Esa nueva mentalidad te llevará a tomar acciones que antes te parecían imposibles, y esas acciones generarán resultados que confirmarán tu nueva creencia positiva. En conclusión, reprogramar la mente es como construir un puente entre lo que eres hoy y lo que deseas ser mañana. No se trata de negar las dificultades, sino de entrenar tu mente para enfrentarlas desde una posición de fortaleza. Cada pensamiento positivo que eliges es un ladrillo en ese puente. Y cuando menos lo esperes, descubrirás que has cruzado al otro lado, a una vida más plena, confiada y exitosa. Capítulo 7. La disciplina del pensamiento diario. El pensamiento positivo no se alcanza con un solo momento de inspiración ni con un puñado de frases motivadoras que repetimos de vez en cuando. Para que se convierta en una verdadera herramienta de transformación, es necesario cultivarlo cada día con disciplina. Igual que un atleta entrena su cuerpo o un músico practica su instrumento, quien desea dominar su mente debe ejercitarla de manera constante. La disciplina del pensamiento es el arte de elegir, de manera deliberada, en qué enfocamos nuestra atención y qué clase de pensamientos permitimos habitar en nuestra mente. Muchas personas creen que los pensamientos llegan sin control, como si fueran visitantes que entran y salen de nuestra casa sin permiso. La realidad es que, aunque no siempre podemos evitar que ciertas ideas aparezcan, sí podemos decidir si se quedan o no. La disciplina mental comienza con esta conciencia: yo soy el guardián de mi mente, y no todas las ideas merecen quedarse. Si un pensamiento negativo toca a tu puerta, puedes reconocerlo y dejarlo marchar, del mismo modo que no dejas entrar a un desconocido peligroso en tu hogar. El problema surge cuando vivimos en piloto automático. Si no vigilamos lo que pensamos, la mente tiende a regresar a sus viejos hábitos, preocuparse por el futuro, lamentarse por el pasado o enfocarse en los errores. Por eso, la disciplina del pensamiento positivo requiere práctica diaria. Al igual que el ejercicio físico fortalece los músculos, la práctica mental fortalece la resiliencia y la claridad interior. Una de las prácticas más efectivas es iniciar el día con pensamientos de gratitud y afirmaciones positivas. Apenas despertamos, nuestra mente se encuentra en un estado receptivo, casi entre la vigilia y el sueño. Ese momento es ideal para sembrar pensamientos constructivos. Dedicar unos minutos a reconocer lo que ya tenemos, a agradecer lo que funciona en nuestra vida y a repetir frases de confianza crea una base sólida para el resto del día. Otra técnica poderosa es el uso de recordatorios a lo largo de la jornada. La mente tiende a distraerse con facilidad y a caer en patrones negativos cuando enfrentamos estrés o frustraciones. Colocar frases motivadoras en lugares visibles, como la pantalla del teléfono, un cuaderno o la pared del escritorio, ayuda a redirigir el enfoque. Cada vez que la mente se dispersa hacia el pesimismo, esos recordatorios actúan como anclas que devuelven la atención a lo positivo. La disciplina del pensamiento también implica seleccionar cuidadosamente los estímulos que recibimos. Lo que consumimos en forma de noticias, conversaciones o contenidos influye directamente en nuestro estado mental. Si llenamos la mente de miedo, críticas y conflictos, será difícil mantener una actitud positiva. En cambio, si elegimos leer libros que inspiran, escuchar música que eleva el ánimo o rodearnos de personas optimistas,
estaremos creando un entorno favorable para la disciplina mental. Un ejercicio diario que refuerza esta práctica es la meditación o la respiración consciente. Dedicar unos minutos a detenerse, observar los pensamientos y respirar profundamente ayuda a recuperar el control de la mente. Durante esos momentos, podemos identificar las ideas negativas que suelen aparecer y decidir conscientemente no darles poder. La meditación no consiste en dejar la mente en blanco, sino en entrenarla para que no sea esclava de cada pensamiento que aparece. La disciplina del pensamiento también se fortalece con la escritura. Llevar un diario de pensamientos permite identificar patrones repetitivos y reemplazarlos por interpretaciones más constructivas. Escribir no solo aclara la mente, sino que convierte el proceso de cambio en algo tangible. Al ver nuestras propias palabras, nos damos cuenta de cuánto hemos avanzado y qué áreas aún necesitan trabajo. Por supuesto, mantener la disciplina mental no significa que nunca tendremos pensamientos negativos. Estos son parte natural de la vida. La diferencia está en cuánto tiempo decidimos quedarnos en ellos. La persona disciplinada no permite que una emoción de miedo o duda se convierta en una residencia permanente. Reconoce la emoción, aprende de ella y vuelve al camino de la esperanza. La repetición es el corazón de esta disciplina. Al igual que un músculo se desarrolla con series constantes de ejercicios, la mente se fortalece con la práctica diaria de pensamientos positivos. Cuanto más se repite, más fácil se vuelve. Lo que al inicio parece un esfuerzo consciente se transforma con el tiempo en un hábito automático. Y es en ese punto donde el pensamiento positivo deja de ser un recurso ocasional para convertirse en una manera de vivir. Un beneficio adicional de la disciplina mental es que nos prepara para los momentos de crisis. Quien ha entrenado su mente cada día está mejor equipado para enfrentar los desafíos imprevistos. En lugar de hundirse en la desesperación, puede mantener la calma, buscar soluciones y sostener la esperanza. La disciplina diaria crea reservas de fortaleza interior que se vuelven invaluables cuando la vida nos pone a prueba. No olvidemos que cada día es una oportunidad para entrenar. No importa lo que haya sucedido ayer ni cuántas veces hayas caído en pensamientos negativos. Lo importante es lo que decides hoy. Al despertar, tienes la posibilidad de elegir qué semillas plantar en tu mente. Y si lo haces cada día con constancia, poco a poco transformarás tu paisaje interior en un terreno fértil de confianza, paz y determinación. La disciplina del pensamiento diario es, en última instancia, un acto de amor propio. Es decidir que tu mente merece lo mejor, que no vas a alimentar ideas que te destruyen, sino pensamientos que te impulsan. Es comprometerte contigo mismo a elegir lo positivo, incluso cuando lo negativo parece más fácil. Y ese compromiso, repetido día tras día, es lo que te conducirá al éxito personal, profesional y espiritual. Capítulo 8. Superar la adversidad con pensamiento positivo. La vida, tarde o temprano, nos enfrenta con momentos de adversidad. Nadie está exento de experimentar pérdidas, fracasos, enfermedades, decepciones o desafíos inesperados. Lo que diferencia a una persona de otra no es la ausencia de dificultades, sino la manera en que decide enfrentarlas. Y aquí es donde el pensamiento positivo se convierte en un aliado invaluable. No elimina la adversidad, pero sí transforma la manera en que la vivimos y la fuerza con la que salimos de ella. En tiempos de dificultad, la mente tiende a enfocarse en lo negativo. Surgen pensamientos de miedo, impotencia y desesperanza que, si no se controlan, pueden hundirnos aún más. Sin embargo, una persona entrenada en el pensamiento positivo aprende a detener esa espiral. En lugar de alimentar el "no puedo" o "esto es el fin", elige pensamientos que sostienen la esperanza: voy a encontrar la salida, cada crisis trae una oportunidad, soy más fuerte de lo que imagino. Estas ideas no son simples palabras, son anclas que estabilizan la mente en medio de la tormenta. Un ejemplo lo encontramos en la historia de Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión, sometido a duras condiciones físicas y emocionales. Cualquier persona en su lugar habría caído en la amargura y el odio. Sin embargo, Mandela cultivó pensamientos de esperanza y reconciliación. En lugar de dejarse consumir por el rencor, eligió enfocarse en un futuro de libertad y unidad para su país. Esa mentalidad positiva no solo lo sostuvo en la cárcel, sino que lo convirtió en líder de una nación y símbolo mundial de resiliencia.
El pensamiento positivo no significa negar el dolor. La adversidad duele, y es legítimo sentir tristeza, enojo o frustración. Pero lo que no podemos permitir es que esas emociones se conviertan en dueñas de nuestra vida. El pensamiento positivo nos da perspectiva, nos recuerda que incluso el dolor puede ser pasajero y que siempre existen caminos para reconstruirse. Esta perspectiva no elimina la dificultad, pero la hace más soportable. Otra clave está en interpretar la adversidad como una maestra. Cada obstáculo trae consigo una lección. Quien piensa positivamente se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo me hará más fuerte? ¿Qué capacidades nuevas desarrollaré a partir de esta experiencia? Esa actitud transforma el dolor en crecimiento y convierte una pérdida en una semilla de renovación. La ciencia respalda este principio. Estudios en psicología positiva muestran que las personas que adoptan una actitud optimista frente a la adversidad desarrollan mayor resiliencia, es decir, la capacidad de recuperarse más rápido y con más fuerza de los golpes de la vida. El pensamiento positivo no evita la caída, pero sí acelera la recuperación. Superar la adversidad con pensamiento positivo también implica rodearse de apoyo. La mentalidad optimista atrae personas que vibran en la misma sintonía. En los momentos difíciles, esas relaciones se convierten en redes de contención que sostienen cuando uno se siente débil. La positividad no es un esfuerzo aislado, sino un ambiente que se construye con quienes nos rodean. Un ejercicio práctico para enfrentar la adversidad consiste en reformular las preguntas que nos hacemos. En lugar de pensar, ¿por qué me pasa esto a mí?, podemos preguntarnos, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué puedo construir a partir de aquí? Este simple cambio de enfoque libera energía y abre posibilidades donde antes solo había bloqueo. Otro recurso es practicar la gratitud incluso en medio de la dificultad. Aunque parezca contradictorio, siempre hay algo que agradecer: la salud que queda, las personas que apoyan, las lecciones que se aprenden. Esa gratitud funciona como una luz que rompe la oscuridad y recuerda que, a pesar de todo, la vida sigue ofreciendo oportunidades. Superar la adversidad con pensamiento positivo también fortalece la identidad. Una persona que enfrenta pruebas difíciles y se mantiene firme desarrolla una confianza inquebrantable en sí misma. Aprende a decir, ya pasé por esto, sé que puedo superar lo que venga. Esa seguridad se convierte en un recurso para futuras batallas, porque cada victoria interna aumenta la fe en la propia capacidad. No olvidemos que la adversidad no es un castigo, sino parte natural de la existencia. Pretender una vida sin problemas es ilusorio. Lo verdaderamente importante no es evitar los desafíos, sino aprender a usarlos como escalones hacia una mejor versión de nosotros mismos. El pensamiento positivo convierte cada tropiezo en un peldaño, cada pérdida en un aprendizaje, cada crisis en un renacer. Este capítulo nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide en los momentos de calma, sino en la manera en que respondemos en medio de la tormenta. La adversidad prueba nuestro carácter, revela nuestra fuerza interior y nos obliga a crecer. Y es precisamente en esos momentos donde el pensamiento positivo muestra su poder transformador. Cuando todo parece perdido, una idea de esperanza puede sostenernos en pie hasta que regrese la luz. En conclusión, superar la adversidad con pensamiento positivo no significa evitar el dolor, sino elegir interpretarlo de manera que nos fortalezca. Significa confiar en que incluso la noche más oscura dará paso al amanecer. Y sobre todo, significa recordar que no importa cuán fuerte sea la tormenta, mientras mantengas tu mente firme en lo positivo, siempre tendrás la capacidad de salir adelante y construir una vida mejor. Capítulo 9. Construir relaciones desde el pensamiento positivo. El pensamiento positivo no solo transforma nuestra vida interior, también impacta de manera directa en la forma en que nos relacionamos con los demás. Las relaciones humanas son un reflejo de lo que llevamos dentro. Quien cultiva miedo, desconfianza o resentimiento, inevitablemente proyecta esas emociones en su entorno. En cambio, quien cultiva esperanza, confianza y alegría, transmite esa energía y genera vínculos más sanos y duraderos. Las relaciones son como espejos. La manera en que pensamos de nosotros mismos suele determinar la manera en que los demás nos perciben. Si una persona se repite constantemente "no valgo", "no merezco", "nadie me querrá", terminará comportándose con inseguridad, aceptando menos de lo que merece y atrayendo vínculos desequilibrados. Por el contrario,
Alguien que alimenta pensamientos positivos como soy digno de amor, merezco respeto y puedo aportar valor, construirá relaciones más estables y basadas en la reciprocidad. El pensamiento positivo también influye en la comunicación. Las palabras que utilizamos están impregnadas de nuestra actitud mental. Quien piensa en términos de confianza y gratitud suele expresarse de manera más clara, amable y constructiva. Esto no significa evitar la sinceridad ni disfrazar los problemas, sino elegir un lenguaje que edifique en lugar de destruir. Una crítica desde el resentimiento hiere, una observación desde la esperanza inspira a mejorar. Un ejemplo se observa en el ámbito laboral. Un líder con pensamiento negativo transmite miedo y desconfianza a su equipo. Cada error es magnificado, cada dificultad se vive como una amenaza. Ese ambiente desgasta y disminuye la productividad. En cambio, un líder con pensamiento positivo reconoce los problemas, pero comunica confianza, sé que podemos superar esto. Cada error es una oportunidad de aprendizaje. Esa mentalidad fortalece al equipo, motiva la colaboración y genera resultados extraordinarios. En la familia ocurre algo similar. Los hogares donde predominan las críticas, las quejas y el pesimismo suelen convertirse en espacios de tensión constante. Los miembros de la familia se sienten inseguros, poco valorados y terminan distanciándose. Pero cuando en un hogar se cultiva el pensamiento positivo, el ambiente cambia, se practica la gratitud, se refuerzan los logros de cada persona y se alimenta la esperanza compartida. Ese tipo de entorno no es perfecto, pero sí es nutritivo, y se convierte en un refugio frente a las dificultades externas. El pensamiento positivo también es la base de la empatía. Cuando aprendemos a ver lo bueno en los demás, dejamos de enfocarnos únicamente en sus defectos. Entendemos que cada persona enfrenta sus propias batallas, y en lugar de juzgar, elegimos acompañar. La empatía es una forma de pensamiento positivo porque se centra en la posibilidad de comprender, de perdonar y de construir juntos. Esa actitud abre puentes en lugar de levantar muros. Otro aspecto importante es que las emociones son contagiosas. Si una persona irradia entusiasmo, confianza y alegría, quienes la rodean inevitablemente se ven influenciados por esa energía. Todos hemos experimentado cómo estar cerca de alguien optimista nos motiva, nos levanta el ánimo y nos hace sentir más capaces. Por el contrario, convivir con alguien pesimista drena energía y apaga la motivación. Así, el pensamiento positivo no solo beneficia a quien lo practica, sino que se convierte en un regalo para quienes lo rodean. Ahora bien, construir relaciones desde el pensamiento positivo no significa evitar los conflictos. Toda relación humana enfrenta desacuerdos. La diferencia radica en cómo los enfrentamos. Una persona con mentalidad negativa interpreta cada conflicto como una batalla de poder, un motivo de separación. Una persona con mentalidad positiva lo interpreta como una oportunidad para comprender mejor al otro, para crecer juntos y fortalecer la relación. El conflicto se convierte en un puente, no en un muro. El perdón es otro pilar que se nutre del pensamiento positivo. Perdonar no significa justificar el daño recibido, sino liberarse del peso del resentimiento. Una mente negativa se aferra al rencor y revive constantemente el dolor, mientras que una mente positiva elige soltar para poder avanzar. Perdonar es un acto de amor propio, porque nos permite sanar y abrir espacio para relaciones más sanas. También es fundamental practicar la gratitud en las relaciones. Agradecer no solo lo grande, sino también lo pequeño, una palabra amable, un gesto de apoyo, una compañía silenciosa. La gratitud refuerza los lazos y hace que las personas se sientan valoradas. Además, quien agradece constantemente entrena su mente para ver lo mejor en los demás, lo que fortalece aún más el círculo positivo. Construir relaciones desde el pensamiento positivo no significa rodearse únicamente de personas perfectas, porque eso no existe. Significa elegir enfocarse en las cualidades en lugar de los defectos, en las posibilidades en lugar de los límites, en lo que se puede construir en lugar de lo que se perdió. Esa mentalidad transforma no solo los vínculos cercanos, sino también la manera en que nos relacionamos con el mundo entero. En conclusión, el pensamiento positivo es la base de relaciones más profundas, sanas y enriquecedoras. Nos enseña a comunicarnos mejor, a perdonar más rápido, a agradecer con mayor frecuencia y a contagiar entusiasmo.
Al vivir de esta manera, no solo mejoramos nuestra vida personal, sino que contribuimos a crear entornos más humanos y esperanzadores. Y en un mundo que tantas veces se inclina hacia la crítica y el miedo, ser portadores de pensamiento positivo en nuestras relaciones es, sin duda, una de las mayores formas de éxito. Capítulo 10. El triunfo inevitable del pensamiento positivo. Al llegar a este punto del camino, hemos explorado la esencia del pensamiento positivo, sus fundamentos, sus prácticas y sus efectos en la mente, el cuerpo y las relaciones. Ahora es momento de comprender una verdad más profunda. El pensamiento positivo no es solo una herramienta útil, es una fuerza que, cuando se convierte en estilo de vida, siempre conduce al triunfo. No necesariamente al triunfo entendido como fama o riqueza, sino al triunfo de vivir una vida plena, con sentido, con paz interior y con la capacidad de superar cualquier circunstancia. El mundo en el que vivimos está lleno de incertidumbre. Las noticias hablan de crisis, de conflictos, de amenazas constantes. Muchas personas se sienten atrapadas en un círculo de miedo y desesperanza. Pero quienes practican el pensamiento positivo descubren que, más allá del ruido exterior, siempre existe la posibilidad de elegir una mirada diferente. Y esa elección marca la diferencia entre vivir esclavos de la desesperación o libres en la esperanza. El triunfo del pensamiento positivo radica en su capacidad de transformar la percepción. Lo que para una mente negativa es una derrota, para una mente positiva es un entrenamiento. Lo que para algunos es un final, para otros es un comienzo. Esa manera de interpretar la realidad convierte cada paso de la vida en una oportunidad. Quien piensa positivamente nunca está perdido del todo, porque siempre encuentra una puerta abierta, incluso en los pasillos más oscuros. Recordemos que el pensamiento positivo no es negar la realidad. No se trata de decir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de reconocer la dificultad, aún así, elegir la esperanza. Se trata de ver más allá de lo inmediato, de confiar en que el presente doloroso puede ser la semilla de un futuro más grande. Se trata de mantener la fe en uno mismo y en la vida, incluso cuando el camino parece cerrado. Las personas más admiradas en la historia de la humanidad comparten esta cualidad. Gandhi, Martin Luther King, Marie Curie, entre muchos otros, enfrentaron situaciones que parecían imposibles. Sin embargo, cultivaron pensamientos de fe, de confianza, de visión positiva. Su triunfo no radicó en la ausencia de obstáculos, sino en la fortaleza interior con la que los enfrentaron. Esa es la victoria más grande, dominar la propia mente. El pensamiento positivo también garantiza triunfo porque se multiplica. Cuando eliges vivir con esperanza, tu energía contagia a quienes te rodean. Tus palabras inspiran, tu actitud motiva y tu ejemplo arrastra. Así, lo que comenzó como un cambio interno se convierte en una ola expansiva que transforma comunidades, familias y equipos de trabajo. El triunfo del pensamiento positivo no es solo individual, es colectivo. Además, el pensamiento positivo convierte los sueños en metas alcanzables. Una persona que se enfoca en lo que sí puede hacer, que cree en su capacidad de crecer y que mantiene la disciplina mental, tarde o temprano verá resultados. Puede que no llegue todo de inmediato, pero la constancia y la esperanza generan una fuerza imparable. Lo que otros llaman suerte, en realidad es la suma de años de mentalidad positiva aplicada con acción. En lo personal, vivir con pensamiento positivo significa experimentar más paz. La mente deja de estar esclavizada por preocupaciones constantes y aprende a confiar. La salud mejora, la energía aumenta y las emociones se equilibran. Ese estado interior es en sí mismo un triunfo, porque una vida con paz es más valiosa que cualquier logro externo. Superar la adversidad, construir relaciones sanas, reprogramar la mente y vivir con disciplina diaria de pensamientos positivos nos conduce, inevitablemente, a un nuevo nivel de vida. No se trata de un destino al que se llega una sola vez, sino de un camino que se recorre cada día. Cada amanecer es una nueva oportunidad de elegir qué pensamiento sembrar. Y cada elección positiva es una victoria en sí misma. El verdadero triunfo del pensamiento positivo es que nos convierte en dueños de nuestra historia. Ya no dependemos únicamente de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud interior. Pase lo que pase, tenemos la seguridad de que siempre podremos levantarnos, reinventarnos y seguir adelante. Esa certeza es el regalo más grande de esta mentalidad. Hoy,
Al cerrar este viaje, es importante que recuerdes lo esencial: tu mente es el terreno más valioso que posees. Cuídala, aliméntala con pensamientos de confianza, de gratitud y de esperanza. No permitas que las semillas de la negatividad encuentren espacio en ella. Sé el guardián consciente de tu interior. Y si caes en algún momento, vuelve a levantarte, vuelve a elegir lo positivo, vuelve a confiar. El pensamiento positivo siempre triunfa porque se alinea con la fuerza natural de la vida. La vida, a pesar de todo, siempre busca crecer, renovarse, avanzar. Cuando piensas positivamente, te conectas con ese flujo natural de expansión y progreso. Te conviertes en aliado de la vida misma, y en esa alianza, el fracaso no tiene la última palabra. Elige cada día el camino del pensamiento positivo. Haz de él tu hábito, tu disciplina y tu identidad. Entonces descubrirás que no hay obstáculo lo suficientemente grande, no hay caída lo suficientemente dura y no hay noche lo suficientemente oscura que pueda apagar la luz de una mente que ha decidido vivir en lo positivo. Ese es el triunfo inevitable, y ese triunfo es tuyo si decides reclamarlo.